que me preocupa mucho del podcast este que grabamos mañana. A mí me preocupan todos. Que la gente joven se piensa que no va a tener pensión. Cuando dices la gente joven, dices parte de la gente joven, gran parte de la gente joven, la mayoría, toda. Mira, vamos a hacer un experimento sociológico. Va. Irene, ¿tú crees que tendrás pensión? Yo creo que no, pero como yo, casi todos los jóvenes, porque no se cree que se vayan a sostener tanto tiempo, hasta cuando lleguemos a ser mayores. Bueno, a ver si en el podcast la podemos convencer. Estoy acojonado. Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. El abogado austríaco Peter Ferdinand Drucker está considerado como el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Eso que en el palabra inglés se menciona como management, que suena maravillosamente. Y sigue siendo objeto de estudio en las más prestigiosas escuelas de negocios. Pues bien, este señor dejó escrito que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. Y de verdad que suena casi seguro a acertar. Pues bien, nosotros que somos un poco gallegos, yendo, viniendo, creemos firmemente que poder divertirnos es algo que debemos hacer toda la vida. Al fin y al cabo siempre existirán actividades que podremos hacer para conseguirlo. Puede que las personas no dejemos a la postre de jugar porque crezcamos y maduremos, sino que crecemos porque dejamos de jugar. Pero vamos al grano porque, como suele ocurrir, los meandros nos llevan a lugares insospechados. ¿Cuántas veces has pensado tú en tu jubilación? En cómo será tu pensión, tu vida. ¿Y cuántas veces el común de los mortales lo ha hecho o lo hemos hecho con temor e incredulidad? Esa es otra cuestión. Acabamos de ver una respuesta, una recreación, o mejor dicho, era una conversación real, un poco provocada, pero real, sobre eso que he dado en llamar incredulidad sobre el futuro. Vale, pues hablemos de una fecha no apta para los profetas del desastre. Desde el miércoles 15 de marzo... tienes un motivo para pensar en tu pensión como lo que es un derecho consolidado de ciudadanía en nuestro país, un hecho diferencial del Estado social y democrático de derecho español, y sí, amigo, amiga, un hecho diferencial, yo diría que de civilización, realmente. Lo ha sido, lo fue siempre, pero hasta ahora demasiado a menudo faltaba la decisión política que lo acreditase sin equívocos y ofreciese certezas en el futuro a toda la sociedad. Tras meses de negociación y propuestas, Comisiones Obreras, UGT y el Gobierno firmaron el acuerdo de la segunda fase de la reforma de pensiones, en el que se recogen medidas de gran calado para el futuro de esta cuestión. Un acuerdo que garantiza la sostenibilidad de las pensiones por la vía de los ingresos, reduce la brecha de cotización y mejora el periodo de cálculo. Y se nos antoja que estamos ante un acuerdo histórico. Y van algunos ya en los últimos 4 años, que tiene muchísima trascendencia, ya que pretende instalar un sistema de ingresos estructurales a la seguridad social que garantice la viabilidad, equidad y suficiencia del sistema público, proporcionando más protección y certezas para los próximos 25 años. Y esto es lo revolucionario. Creo que subir ingresos y no recortar pensiones, como ha ocurrido en el pasado, es una posición totalmente en contra de lo que venía ocurriendo en los últimos tiempos. Hola, ¿qué tal estás? Saludos de José Julio Alonso, periodista de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, en nombre de todos los compañeros y compañeras de comunicación del sindicato. También está enfrente de mí Miguel del Río, que es la clave de bóveda. Levanta los brazos ahora. Sí, soy yo, tal cual. Bueno, la clave de bóveda, decíamos, de este podcast sindical. La mano que mece el búmetro. ¿Qué digo? Mece, acuna, acaricia el búmetro. Muchas gracias, en cualquier caso, Miguel, por tu trabajo y el esfuerzo. Bueno, vamos al acuerdo. Sobre este acuerdo, con cartas dadas, lo primero que se me ocurre decir es que la actual reforma se enmarca en la línea de actuación que el sindicato ha mantenido históricamente. ¿A qué me refiero? ¿Sabías que somos la única organización social que desde 1985 ha estado en todas las movilizaciones en defensa de las pensiones públicas y al mismo tiempo también en todos los acuerdos que desde 1995 se han hecho en el marco del Pacto de Toledo para garantizar pensiones suficientes y sostenibles en 96, 2001, 2007, 2011 y ahora esta reforma 2021-2023 en las dos fases que hemos señalado? Eso se llama, bajo mi punto de vista, corresponsabilizarse con la situación del país y con su gente trabajadora.
Eso es lo primero que queríamos hacer, que queríamos decir. Lo segundo que se me ocurre es felicitar a Carlos Bravo, secretario confederal de Protección Social y Políticas Públicas del sindicato, que ha estado muchos meses muy largos, muy arduos y desgastadores, diríamos. Es un palabra que me acabo de inventar, lo de desgastadores, pero yo creo que viene al caso, si me permitís. Persiguiendo un primer acuerdo que se ha visto completado con esta segunda pata del mismo banco. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, encantado de estar aquí. Me alegro de saludarte, que tenemos mucha tela que cortar. Tenemos ahora mismo el taller a todo trapo. Además de Carlos, nos acompaña Laura Olías, compañera periodista especializada en laboral, en el diario.es. ¿Qué tal estás, Laura? Muy bien, encantada de estar aquí también. Bueno, pues encantados todos. Y como último integrante de la mesa, Adrià Junyent, el secretario confederal de Juventud del sindicato. ¿Cómo la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me alegro de verte. Quiero empezar poniendo alguna cosa encima de la mesa, en este caso dirigida a Laura. La cuestión que creo que engloba, que de alguna manera resume la segunda parte de esta reforma de las pensiones. Yo he dicho que es un acuerdo histórico, se ha escrito que es un acuerdo histórico que aborda de manera estratégica y global el reto demográfico de los baby boomers desde un cambio de paradigma general, ¿no? Se pasa de la ilógica de los recortes a la lógica del aumento del gasto para garantizar la igualdad de derechos entre los jubilados de hoy y los de pasado mañana. Esto que parece un pequeño salto para las personas, realmente es un vuelo al futuro de toda la sociedad. Perdonad la broma, pero es que yo creo que es así, ¿eh? Yo creo que el cambio, cuando a veces utilizamos mucho histórico, eso es verdad, todos los periodistas, pero en esta ocasión sí había un cambio de enfoque clarísimo y es algo histórico, al menos en los últimos años, porque el reto de la jubilación de los baby boomers estaba ahí y era una situación que yo creo que rara vez se niega, pero a veces no se quiere ver o no se quiere ver cómo solucionar. Y siempre que se afrontaba, la lógica era la misma. Como bien decías, recortar el gasto. ¿Por qué no llegamos? Porque se va a jubilar mucha gente, tenemos menos trabajadores y, oiga, 1 más 1 es, 2. Bueno, pues aquí yo creo que lo que se hace es ver que las cuentas no tienen por qué ser siempre así. O sea, que se puede ampliar la mirada y enfocar los problemas o los retos, ni siquiera los problemas, de manera diferente. Y aquí yo creo que, bueno, los sindicatos, en concreto aquí también Comisiones Obreras, llevaban años insistiendo en que había una pata que no se había explorado, que era aumentar los ingresos. Y eso sonaba, bueno, pues lo que piden los sindicatos, lo que pide la izquierda. Pero parecía que no podía ser. Claro. Y aquí hemos demostrado con un acuerdo que encima, luego imagino que hablaremos, pero recibe un aval de la Comisión Europea, que no es precisamente... no ha sido muy favorable históricamente a ese tipo de... Exacto. Y se ve que es factible y eso es histórico. Eso es un cambio de paradigma histórico. Lo que pasa que, claro, cuando lo decías ahora mismo, Laura, bueno, las cosas de la izquierda, las cosas de los sindicatos ya están intentando que gastemos más. Claro, para gastar más todo el mundo tiene que estar concienciado que es un asunto que nos atañe a todos, un asunto de corresponsabilidad histórica que no es solo voluntad política, también voluntad social. La gente tiene que ser consciente que tiene que costarle más tener una vida mejor. Eso exige pedagogía también, Laura. No sé si se hace acertadamente. Tú como observadora externa, yo no sé cómo ves esta cuestión. Pues yo coincido en que hay que hacer pedagogía y también poner a veces cifras, aunque es muy difícil, a estas cuestiones, porque a veces desde algunas posiciones ideológicas o en concreto pues el PP, por ejemplo, lo vemos recientemente con Núñez Feijóo, se habla en abstracto. No se puede sostener, el sistema es insostenible. Los recortes se antojan como inevitables. ¿Por qué? No llega, pero no ponemos los números sobre la mesa, no vemos, oye, pero ¿cuánto dinero necesitamos? O ¿cuál es el reto que tenemos que afrontar? ¿Por cuántos años? Y en ese sentido, por ejemplo, el mecanismo de equidad intergeneracional, porque decimos, hacen falta más ingresos, pero si tampoco los nombramos ni los ciframos, la gente va a pensar, buah, pues me van a pegar aquí un sablazo para pagar las pensiones. El hachazo de las pensiones. Por ejemplo, como los impuestos. Hombre, pues luego cuando te pones los números sobre la mesa, por ejemplo, el MEI, ¿no? A todos los trabajadores aumenta la carga, ¿no?, de cotización. Sí, pero cuando empiezas a ver los números y dices, bueno, pues es un 0,6% y va a llegar a un 1,2%, ¿vale? De lo que gano, ¿no? Vale. Pero luego cuando te dicen, bueno, pues es que este mecanismo se ha desplegado sustituyendo, no tal cual, pero bueno, antes había un mecanismo que era un factor de sostenibilidad, que recortaba pues 300 euros, creo, al mes de pensión de media en el futuro a los jóvenes. Entonces, claro, cuando te pones sobre la mesa, oiga, ¿usted quiere pagar a lo mejor 2 euros al mes? O sea, no lo sé, creo la media era esa. Cada mes, o prefiere luego unas pensiones con 300 euros menos al mes,
a lo mejor cuando acotamos las cosas y ponemos cifras, nada es tan catastrofista y a veces los recortes sí que son sumamente cuantiosos. Conviene poner los números en la mesa porque para hablar de futuro necesitamos un basamento, unos cimientos que estén traducidos en números y en voluntades. Es que durante 2 años, yo creo, corregidme si me equivoco, se ha reformado cuestiones esenciales en el capítulo del bienestar y las rentas en España, desde las políticas públicas, desde los incrementos del salario mínimo interprofesional, el SMI, hasta, por supuesto, la reforma laboral, que es la gran reforma perseguida, ¿no? Cuestiones muy mayúsculas y todo en medio de una pandemia, una crisis en la cadena de suministros, una guerra, una crisis de inflación, no sé, puede aparecer aquí una invasión alienígena, es lo que nos queda. Y todos estos cambios están vinculados en el fondo a esta cuestión central de las pensiones y el bienestar futuro de la gente. Carlos, menos 2 añitos. Llevamos más porque sí. La reforma del año 2013 que aprobó el Partido Popular, primera reforma desde 1995 que no contaba con consenso político y social, pretendía un cambio sistémico, pretendía ir a un modelo de pensiones en el que con el mismo esfuerzo pagáramos a un 50% más de pensionistas. Como decía Laura, negar los hechos no es muy razonable, ¿no? Y que tenemos un porcentaje de pensionistas creciente en los próximos 25 años, pues es así. Y que van a tener mejor salud, ojo, en general. Y van a vivir más tiempo. Claro. Y por tanto son elementos que tienes que tener en cuenta y tienes que ser consciente de si puedes mantener el sistema de pensiones. Pensamos que sí. Y si se puede, ¿qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y esto es un poco lo que el 13 intentó resolver diciendo vamos a pagar a un 50% más de pensionistas con el mismo esfuerzo. Eso solo encaja con una reducción de la cobertura, de la protección. O bien lo que hacemos ahora, que llevamos 2 años de negociación. Pero esto empezó en el 13, con la oposición a aquella medida, y en el 17, con las movilizaciones que impulsamos los sindicatos en el otoño de aquel año, que fueron increciendo y con una movilización ciudadana espectacular en la primavera del 18, que llevó al Partido Popular a suspender la puesta en marcha de su propia reforma. Después ha sido, cuando ha sido posible, tras la moción de censura, con un cambio de ciclo político, ha sido posible la derogación y una negociación muy dificultosa, pero que llega a término. Llega a término en unas condiciones distintas a todas las anteriores. Gobierno de coalición, en el que ha habido sus diferencias hasta el último momento, una mayoría parlamentaria que hay que construir, yo espero que se convalide el Real Decreto Ley sin dificultades, y un plan de recuperación, transformación y resiliencia, donde España va a recibir muchísimo dinero, pero donde dentro de la condicionalidad de ese plan, pues tenía que haber una reforma que tuviera un impacto económico comparable a la que derogábamos. Es decir, la reforma que se pacta entre el 21 y el 23 se exige que tenga un impacto económico comparable al que tenía el recorte del 2013. Y eso es lo que hemos construido. Hemos construido por el lado de los ingresos, mediante lo que llamamos la tercera generación de la separación de fuentes de financiación. Esto hay que recordarlo. En el 96 decidimos todos juntos, con un gran acuerdo político y social, que la sanidad pública y los servicios sociales públicos se tenían que financiar como derechos universales desde el presupuesto del Estado. En el 2001 decidimos en un acuerdo también de diálogo social con aval político que los complementos a mínimos de las pensiones, que era una política de lucha contra la pobreza, tenía que ser financiado presupuestariamente. Y ahora hemos decidido en el 21, hace 2 años, que todas las políticas distintas del pago de prestaciones económicas que se estaban soportando desde la seguridad social, políticas de empleo, políticas de igualdad, políticas de apoyo sectorial, se financiarán presupuestariamente. Y eso configura una situación que no se conoce muy bien, y es que en este momento, de los 205.000 millones de euros, que es el presupuesto de la seguridad social, las cotizaciones aportan en el entorno de 150.000. El resto son transferencias del Estado, es decir, que ya hay una financiación mixta del sistema. ¿Qué es lo que hacemos ahora, en esta última fase del acuerdo? Pues avanzar en los conceptos que hemos contrapuesto a la reforma del 13. Oiga, hay que aumentar los ingresos, hay que cotizar por los ingresos reales, casi 4,5 millones de personas no cotizan por sus ingresos reales, tienen que hacerlo. Hay que aumentar las bases máximas de cotización, España es un país con la base máxima de cotización más baja, y todo eso genera una aportación adicional, en este caso no de los presupuestos, sino de las cotizaciones a la seguridad social, con una transferencia de renta, de capital a trabajo, porque la mayor parte de esa financiación va a salir del excedente empresarial y se va a transferir a la seguridad social, que son rentas del trabajo que garantizan las rentas futuras. Por tanto, ese elemento de ecuación es muy, muy claro.
En materia de protección, hemos concentrado la protección en las personas más vulnerables y en la brecha de género. Y se han tomado medidas, un bloque de 4 medidas para hacerlo, la más importante las pensiones mínimas, pero también los periodos reconocidos como cotizados, o el complemento para reducir la brecha de género o la integración de lagunas. Y el esfuerzo que se pide al conjunto de la ciudadanía, de las empresas y trabajadores de este país, muy modesto, muy manejable, como bien decía Laura, pero sobre todo más intenso en las rentas más altas. Es que eso Por es lo tanto, fundamental. Esa transferencia de renta, que además es más masculina, hacia una orientación más de igualdad, son las claves de este acuerdo. Y luego hay un elemento muy importante, nos hemos comprometido a evaluar el impacto de este acuerdo de aquí a 2050. Es un acuerdo vivo La seguridad que social, cambiará conforme cambie la sociedad, esa pirámide de población, las circunstancias sobrevenidas, etcétera. hay etcétera, proyecciones que tenemos que ir validando, si se cumplen, si los números, esa capacidad técnica de la que hablaba Laura se cumple y todo marcha bien, pues ya está, estamos en el buen camino, pero es muy probable que las cosas se muevan en una dirección o en otra, mejor o a peor. Esto no es una foto fija, la sociedad no lo es. Y hay que evaluarla, como lo venimos haciendo en el Pacto de Toledo y en el diálogo social. Y lo que hemos establecido ahora es un mecanismo de evaluación, bueno, porque tiene que permitir llegar al 2050, pero el 2050 es el hito de máxima exigencia, 2048. Pero lo que se apuesta en este acuerdo es porque el sistema de pensiones no se recorte para las generaciones futuras, sino que se mantenga ahora en ese hito creciente, pero después se mantenga cuando va a ser mucho más fácil de financiar para las generaciones más jóvenes. La legitimidad del acuerdo pasa porque la solidaridad intergeneracional se mantenga, el pacto intergeneracional, y la solidaridad interpersonal entre unas rentas y otras se refuerce. Hablando de pacto intergeneracional, bueno, hemos iniciado este programa sobre pensiones con esa conversación entre real y provocada, casi como un pellizco. Adrià, ¿qué pasa? ¿Por qué no se lo creen? ¿Por qué no se creen los y las jóvenes que esto de las pensiones es una cosa que les queda temporalmente lejos, pero que les toca muy de cerca? Bueno, yo creo que en la anterior crisis hubo muchos mensajes que eran muy peligrosos para la juventud y que los teníamos como un bombardeo constante, ¿no? Por ejemplo, teníamos a Rajoy diciéndote que emprendieras cuando emprender significaba endeudarte y la mayoría de casos no tener éxito, que si no trabajabas era porque no querías y que estábamos viendo por encima de nuestras posibilidades, y en parte las pensiones recoge ese discurso, ¿no? Es decir, la gente está viviendo con algo que no tiene, ¿no? Y yo creo que al final todos estos mensajes han ido calando. La reforma del Partido Popular de las pensiones, comentaba Carlos, pues vino a sentar, ¿no?, un paradigma de recortarlas, y a la gente joven, para que estuviéramos de acuerdo o no nos quejáramos mucho por eso, pues yo creo que se nos dijo: no tendrás pensión, no tendrás pensión, no tendrás pensión. Y yo creo que desde el sindicato y la gente progresista tenemos que decirle a los jóvenes que sí tendrán pensión, sí tendrán pensión, sí tendrán pensión, ser muy pesados, porque hemos sido bombardeados con este mensaje durante una década y media, y yo creo que desde el sindicato tenemos que decir que sí tendremos pensiones los jóvenes, que este acuerdo viene a hacer más sostenible las pensiones, pero por la vía de los ingresos, no por la vía de los recortes, que entre este acuerdo y el anterior, como decía Laura, los jóvenes tendremos más pensión, y que por lo tanto este acuerdo es un acuerdo que, aunque no lo parezca, de buenas a primeras, tiene un componente juvenil. Y además también hay otra cuestión, que con este acuerdo también entrarán a cotizar las prácticas no laborales sin remunerar. Antes las remuneradas ya cotizaban y ahora también podrán cotizar las no remuneradas. Y esto es muy importante porque en un contexto de precariedad y de una entrada al mercado laboral por parte de la juventud muy intermitente y con muchas prácticas, lo que nos viene a dar es más años de cotización o más meses de cotización que luego, cuando nos jubilemos, que llegaremos la gran mayoría a ello, podamos tener más tiempo cotizado, ¿no? Por lo tanto, este acuerdo viene a darnos garantías a los jóvenes, a darnos más periodo de cotización, y lo que nos toca es defenderlo y explicarlo. Estamos garantizando que no caiga, que no haya un colapso del sistema de pensiones, y que por la vía de los ingresos todos, la generación de nuestros padres y nosotros, podamos jubilarlos con calidad. Yo creo que a eso que decías, Adrià, los derechos no colapsan. Los derechos son derechos y no deben estar en cuestión. Porque, fíjate, durante la primera fase del acuerdo ya se consiguió que 10 millones de pensionistas vieran revalorizadas sus pensiones conforme al IPC. Eso que parecía una cosa que iba a traer todos los males del universo a esta tierra, ¿no?
conforme al IPC medio registrado anualmente, decía, y que además se haya derogado el factor que recortaba en más de un 20%, y ahí eso te interpela directamente, las pensiones de los más jóvenes durante los próximos 20 años. Es que claro, es que ¿dónde íbamos? Es que probablemente haya que empezar diciendo eso, ¿dónde íbamos y dónde estamos y dónde vamos ahora? No se ha explicado, porque lógicamente no interesa, y lo que interesa, como hablamos la última vez en esta misma mesa, los que estamos aquí, es un discurso que enfrente a las generaciones, es el divide y vencerás de siempre, para que la juventud y para que las personas jubiladas o cercanas no tengan una alianza. Al final, ni todos los jóvenes somos precarios, ni significa que el resto de tramos de edad no lo sean, y lo que tenemos que construir son pues alianzas dentro de la propia clase trabajadora, entre jóvenes, entre gente de edad media, mayor, y el discurso intergeneracional nos intenta enfrentar para que no peleemos por lo nuestro, que son las pensiones, que son la vivienda, que son más salarios y también más pensiones. Pues vamos a poner otra vez atención a cómo va la construcción del futuro. Seguimos pico y pala, pum, 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 poniendo los ladrillos, los cimientos del futuro. Laura, se han dicho tantas cosas del periodo de cálculo, se han escrito tantas cosas, hemos escuchado tanto. Es verdad que ha sido una cuestión que la negociación, bueno, pues no ha pasado, digamos, de manera tranquila por esa cuestión del periodo de cálculo, pero prácticamente se hundía absolutamente todo como un castillo de naipes en esa cuestión del periodo de cálculo, y no ha sido así. Aquí había, yo creo, una de esas ocasiones en las que de nuevo es un poco peligroso cuando se instalan mantras sin cifras. Y entonces se instalan ciertos mensajes que era como imposible rebatir. Y ni era el recorte más absoluto, que nos están recortando la pensión, incluso decían, pues no se va a poder acceder. Ni era eso, ni era verdad que todo el mundo estuviera encantado con el periodo de cómputo, porque había gente a la que le iba a venir bien, y entre ellos, pues desgraciadamente, un montón de trabajadores y trabajadoras que en la crisis del 2008 les pilló con edades más o menos avanzadas, se quedaron sin trabajo y luego han tenido una carrera laboral desgraciadamente bastante mala, y entonces, claro, cuando te cogen los últimos años de tu carrera laboral para calcularte la pensión y has pasado lo que has pasado, pues dices, pues ojalá me cogieran más años, ¿no? Entonces teníamos esos casos. Y teníamos también otros casos de gente que ha tenido carreras laborales súper estables y dice, jolín, pues a mí que no me cojan los años de cuando era más joven porque tenía menos salario. Yo creo que ahí entre todas las partes han tenido que sentarse a hablar y bueno, había un enfoque sobre todo en sindicatos, izquierda parlamentaria, en la que inquietaba cuándo podía esto suponer ser perjudicial, y entre todos han llegado a una conclusión: durante unos años vamos a hacer que se pueda elegir la mejor opción para todos, lo cual ha sido una solución que si me dicen esto hace unos meses, te digo que no me lo creo. Y luego a futuro, ya para el 2044, que parece muy lejano, pero llegará en algún momento, pues se proyecta una pequeña ampliación, pero con esa lógica de que cada vez las carreras son más inestables, se supone que el efecto pues es neutro, o sea, no va a haber un gran cambio y bueno, sí hay gente que se vea beneficiada seguramente y ligeramente perjudicada, pero parece bastante garantista el sistema. Esta mañana, pues yo estaba leyendo en internet y me encuentro un reportaje sobre las pensiones con 4 o 5 casos, fotos fijas, en las cuales cada una de las personas que entrevistan habla de sí mismo. Hay una señora en el artículo que es el caso de esas lagunas de cotización, con grandes parones en su cotización, recupera cambios de escenarios vitales y le ponen en el titular, o en el ladillo, mejor dicho. Yo es que soy partidario de ampliar el periodo de cotización. Si cogemos siempre la berza por las hojas, va a pasar esa cuestión. No quiero ignorar el hecho de que todos los medios de comunicación pertenecen a fondos de inversión que tienen intereses cruzados, digamos, de una manera accidental. Bueno, todos no, Laura. Todos los medios de comunicación no. Buena parte de los medios de comunicación, perdón. El diario.es no pertenece a ningún fondo. Perdón, efectivamente, el diario.es, medio al que trabajas tú, no. Pero digamos que tienen intereses entrecruzados con aseguradoras, la gran banca de inversión, en fin. Las cosas no pasan por casualidad. Bueno, en 2044, quien diga que puede hacer un pronóstico de cuál va a ser el impacto en ese momento de un periodo de cálculo de 27 años, que no de 29, de 27 años, que se eligen entre los mejores 29, que son 2 factores, y uno es 27 y otro que cojo un periodo más amplio y por tanto puedo descartar 24 meses inferiores. Quien diga que sabe cuál es el efecto no dice la verdad. Nosotros sabemos el efecto que tendría hoy,
el haber aplicado el periodo de cálculo que se pacta para el año 2044 y que de aquí al 2044 va a suponer un incremento de gasto en pensiones como consecuencia de que se va a elegir la mejor opción, o los 25 actuales o esos 27 de 29 en tránsito. Si hoy se aplicara esa fórmula en las pensiones que se han jubilado en los últimos 3 años, pues el efecto es un poco el que estaba diciendo Laura, ¿no? Aproximadamente 4 de cada 10 personas verían mejorada su pensión, 4 de cada 10 la verían empeorada y 2 de cada 10 tendrían la misma pensión. El efecto sobre el gasto sería de aumento de gasto, no de disminución, porque la pensión media subiría un poco, muy poco, pero un poco, como consecuencia de que ese 40% que gana pensión gana más que lo que perdería el 40% que lo pierde. Ese sería el efecto de estos 3 últimos años. Bueno, una vez que tomas la decisión de que de aquí al año 44 se va a coger la mejor de las dos opciones y una vez que se acuerda que será en el 44 cuando se aplique, pues tendremos que ver. Yo, por apuntar un dato, aumentar periodo de cálculo tiene impacto de género, como consecuencia de las carreras más cortas que las mujeres han tenido respecto de los hombres. Pero es verdad que eso es un factor que en los últimos años se está corrigiendo, como consecuencia de 2 cuestiones. Uno, que van llegando a la jubilación mujeres que tienen carreras más completas. O sea, si uno analiza la brecha de género y compara todas las pensiones, le sale una brecha mayor que si compara las jubilaciones más recientes, porque las mujeres que están llegando a la jubilación llegan con mejores carreras. Pero es que estamos viendo también el efecto de medidas que pactamos en 2011 y que reforzamos ahora, y es que se reconocen hasta 3 años de periodo cotizado por una excedencia por cuidado de hijos o de personas mayores o de personas con discapacidad o en reducciones de jornada, y eso está permitiendo también equiparar. Porque nos hagamos una idea. Hace 15 años la media de cotización de las mujeres se situaba en torno a 28 años cotizados cuando llegaban a la jubilación, frente a 40 de los hombres. En este momento los hombres se sitúan entre 40 y 41 y las mujeres están ya en 34 y 35. Es decir, hay un proceso de convergencia que tiene efectos. ¿Cuál va a ser la fotografía del año 2044? Bueno, yo no lo sé, pero todo apunta a que esa evolución que vamos viendo continuará. Y esos son efectos y elementos que hay que tener en cuenta cuando se abordan estas cuestiones. Estamos aludiendo de manera tangencial, entramos y salimos de la brecha de género, pero es que eso es un ingrediente fundamental. Porque si eres joven y mujer, lo tienes bastante peor que si no eres tan joven y eres hombre. Y con ese juego de identidades podemos estar un rato, pero el hecho es este. ¿Tú qué dirías de esta cuestión? Yo creo que ahí tenemos mucho trabajo. Creo que esta reforma de pensiones también tiene un claro componente de género, también tiene un claro componente de mejorar las futuras prestaciones de la juventud. Y yo creo que en eso seguiremos, ¿no? Nos quedan retos como el estatuto del becario que ahora comentábamos con Laura, nos quedan muchísimas cuestiones y sobre todo recalcar lo que decía antes. Bajar pensiones de la gente del baby boom o de los que están ahora jubilados en ningún momento implica que la juventud trabajadora tengamos mejor empleo, ni mejores prestaciones sociales, ni nada. Porque cuando ese dinero se deja de gastar, se recorta. Es decir, es un dinero que se deja de gastar y fin, y no se va a llevar a la juventud. Por lo tanto, todos esos discursos son muy interesados, por lo que decías, apuntadas en tu pregunta, ¿no? De esos bancos y esos aseguradoras que lo que quieren es ampliar la cuota de negocio, ¿no? Yo creo que eso lo podemos ver muy claro y que la juventud trabajadora tenemos que ser conscientes de que los pensionistas no son un enemigo, que son unos compañeros de lucha y que sobre todo por cada euro que se recorte de pensión no sale beneficiado ni un solo joven. Otra foto fija, Laura. Pongamos que yo trabajo en el sector de banca. O en una potente industria química, una multinacional que se dedica, no sé, a comercializar productos para curar o para tratar enfermedades como el cáncer, la esclerosis múltiple. Pues yo tengo un sueldo, digamos, de varias decenas de miles. ¿Tú cómo convences a un ciudadano o a una ciudadana así de que este es un cambio necesario? España es un país, como bien decía Carlos, donde menos cotizan los salarios altos en comparación con la UE. Entonces, tenemos salarios que están altos, que no cotizan, y eso no es algo que ocurre en todos sitios. Eso también está bien, porque está bien ampliar la mirada. Somos un poco una excepcionalidad.
Entonces dices, bueno, ¿y por qué en otros sitios vaya pringaos? ¿Por qué están cotizando al sistema? Bueno, pues porque el sistema está claro que quien más tiene va a aportar más. Ya, pero ¿Es yo ya estoy poniendo. O sea, yo estoy poniendo más. Sí. Ahora me obligan hasta el año 2050 poner todavía un poquito más. Pues imagínate quién pone todo, ¿no? Quien pone todo de su salario y gana 1.200, ¿no? Que somos el resto, ¿no? De la sociedad. El común denominador. Creo que también, y esto en comisiones soléis hacer también mucha pedagogía, no solo es una cuestión de justicia social, que lo es un pilar básico, ¿no? Tenemos a todos nuestros jubilados que en un momento dado, después de toda su vida trabajando y aportando a la sociedad, pasan a cobrar su pensión, pero eso es sumamente relevante desde un punto de vista económico, y más en una sociedad cada vez más envejecida. No sé a quién le conviene tener una sociedad con ahora 10 millones, pero luego más, de personas cada vez más precarias. Porque parece la idea del pensionista rico que va por ahí está muy instalada, pero tenemos muchas pensiones por debajo del umbral de la pobreza a día de hoy. Y pensiones sin estar debajo del umbral de la pobreza que, bueno, que dan para lo que dan en un sistema también que yo creo que también todos tenemos que mirar a nuestro alrededor, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, cómo aumentan los gastos cuando son mayores también por cuestiones de dependencia, que eso también es otro debate de todo lo que debe hacer el sistema público por la dependencia. Pero tener un sistema sostenible de pensiones suficientes, te garantiza un consumo interno, te garantiza una serie de cuestiones muy relevantes desde el punto de vista económico, del conjunto de la sociedad. Hay como 1,5 millones, no llega, de gente que está ganando ese pastizal, la cual está provocando que algunos medios de comunicación hablen del gran hachazo de las pensiones para toda esa gente. Y yo creo que hay que ser fuerte, muy sólido o muy sólida, para que te estén sugiriendo, bombardeando con esa cuestión, y se te queda cara un poco de gilipollas cuando te miras en el espejo y dices, ¡joder, pues me están tomando el pelo! Es que aquí este país solo lo aguanto yo. Claro, habrá que ponerse en esa situación. Bueno, primero estamos hablando de una primera distribución de renta entre capital y trabajo. Y luego hay una segunda dentro de las rentas del trabajo, que también se... Rentas altas hacia rentas bajas. Pero se hace de una manera muy, muy manejable, de verdad. En esto hay una exageración absoluta, se está sobreactuando mucho y, bueno, pues al final las cosas tendrán que aterrizar. ¿Quién tiene salarios por encima de 53.000 euros al año? 54.000, que sería la base máxima actual. Venga, que levanten la mano. Estamos hablando de en torno a 1 millón de personas, ¿de acuerdo? O sea, ni el 1,5 millones. No, en torno a 900.000, 1 millón son las personas que 12 meses al año están en base máxima. Luego hay otros 100, 200.000 que en algún momento del año tienen algún mes en base máxima. Pero estamos hablando en torno a ese 1 millón de personas. Un 30% trabajan en administraciones públicas y un 70% en el sector privado. Y lo que se está pidiendo es, en el mecanismo de equidad intergeneracional, bueno, pues va a llegar al 1,2%, el 1% lo soportará el empleador, el 0,2% lo soportará las personas, en este caso todas las rentas. Luego un incremento de bases máximas que va a ser de un 38%. Para que nos hagamos una idea, es como si pasáramos hoy de 54.000 a 75.000, que van a cotizar más y van a tener mejor pensión. Y luego se pide un esfuerzo adicional a la gente que esté por encima de esos 75.000 euros de hoy en el año 2050 hasta su salario completo. Una cotización que se va a situar entre el 5,5 y el 7. Bueno, vamos a poner el 6 de media, 5 lo paga la empresa, 1 lo paga la persona. ¿De acuerdo? Esas personas que tienen salarios tan altos, de 80, 100.000 euros, 150, medio millón, 1 millón, los altos ejecutivos, se lo pagan por esas personas van a tener que soportar una aportación adicional a la seguridad social que va a ser, sumando tanto el MEI como la cotización adicional de solidaridad, va a ser el 1,2% de su salario. Esas personas, cuando hacen su declaración de la renta, se deducen las cotizaciones a la seguridad social y, por tanto, reducen su contribución fiscal en el tipo marginal de su declaración de la renta, el más alto. Y eso, dependiendo de las comunidades autónomas, pasa de un mínimo del 45% en Madrid a un máximo del 52% en Cataluña, por ejemplo. Es decir, que ese 1,2% de los salarios más altos, la mitad lo recuperan en su declaración de la renta. Por tanto, estamos hablando de esfuerzos muy, muy manejables. El ministro Escrivá va dando la cifra en términos de precio hora de trabajo y lo que dice es que cuando se perfeccione todo,
España va a tener un incremento del coste hora de trabajo de 37 céntimos y que nos va a mantener entre un 20 y un 40% por debajo de los costes de países de nuestro entorno. Bueno, es una sobreactuación absoluta. Hay una apuesta fuerte por los ingresos, hay una apuesta fuerte por la sostenibilidad del sistema de pensiones para las generaciones futuras. Vamos a escuchar otra vez cómo se construye el futuro. Y vamos acabando, ¿vale? Vale, y ahora ya de vuelta, cerrando. Laura, cada una de nosotras va a pensar en un personaje. A ti te ha tocado, por estas cosas del bombo que hemos puesto en marcha, así por sorpresa, te toca una señora de unos 58 años que ha tenido importantes lagunas de cotización, que ha vuelto a casa episódicamente a cuidar a esas tareas de cuidado que por no se sabe bien cómo, aunque todos sabemos bien cómo, le toca a ella y no le toca a otro. Bueno, ¿qué le dirías tú de su pensión, que es inminente? ¿Qué le dirías de esta reforma y de su situación particular, así muy brevemente, para despedir el programa? Pues en el tema de lagunas de cotización, creo que sí que es inmediato, ¿verdad, Carlos? Corríjame, sí. Por lo tanto, pues esta señora va a ver mejorada su pensión. Porque lo que hace este sistema, como bien decía Carlos, tiene un enfoque de aumento de protección, en el caso de la perspectiva de género, para personas que interrumpieron más sus carreras para cuidar, que son en la inmensa mayoría mujeres. Entonces, esos años la Seguridad Social te va a cubrir mejor, ¿no?, tu ausencia en el mercado de trabajo. Mejor de lo que había antes, por lo tanto, va a mejorar. Y respecto a otras medidas, son muy de largo alcance. Y bueno, por ejemplo, en periodo de cómputo, la medida que sea opcional también le va a abrir una nueva alternativa, porque a lo mejor interrumpió su carrera para cuidar, ahora te lo compensan más, pero tuvo, pensamos, un trabajo unos años antes y le va a compensar la fórmula de ir cogiendo más años, ¿no? Yo creo, salvo que me deje algún flequillo, que esta persona mejoraría su pensión con el actual sistema. En el caso de Adrià, vamos a pasarle la foto de un chico que no sabe si estudiar en la universidad o hacer un grado medio de formación profesional, ¿vale? Porque no lo tiene muy claro. ¿Tú qué le dirías? Que además de estos meses en los que tiene que decidir qué hacer con su vida, bueno, ¿tú qué le contarías para que le interesen un poquito las pensiones y para que se vea vinculado con una decisión de país semejante? Los trabajadores, la mayoría de los y las trabajadoras, no tenemos ahorro, también lo decía antes Laura. El ahorro que tenemos es muy limitado como para poder construir una pensión complementaria para que esos 300 euros que recortaba el factor de sostenibilidad del PP podamos compensarlos, ¿no? Siempre que la derecha recorta, siempre que la derecha nos vende mantras del liberalismo, lo venden a los suyos. Y la clase trabajadora está como la expectativa, ¿no? A mí me va a ir bien en lo individual, ¿no? Siempre es en base a lo individual de a mí me va a dar igual la pensión porque me va a ir muy bien, pero en el momento en el que estamos en Europa, crisis energética, climática, guerra, aunque solo sea por egoísmo, yo no lo fiaría todo a lo individual. Es decir, lo individual, hay gente lista, hay gente menos lista, hay gente con suerte, sin suerte, con padres ricos, con padres no ricos, pero estamos en un contexto en el que yo creo que los trabajadores y las trabajadoras solo nos tenemos a nosotras mismas para construir un futuro en el que no tengamos que vivir bajo el umbral de la pobreza. Y en último término, a Carlos Bravo, un autónomo, un abnegado autónomo en este país, de nombre Francisco Rivera, Paquirín. Bueno, qué creativa pregunta. Bueno, una persona autónoma tiene una situación de desprotección evidente, como consecuencia de que el sistema no le lleva a cotizar por sus ingresos reales. Esto se va a corregir también, la cotización por ingresos reales. Acordamos el año pasado, en julio, ese primer tramo hasta el 25 y que en el 32 tiene que estar completada. Y esto significa que para aquellas personas autónomas que tienen más ingresos se les va a obligar a cotizar más y van a tener mejor protección. Y aquellas personas que tienen menos ingresos y situación más difícil van a cotizar menos y van a mantener el estándar de pensiones mínimas que tenemos, ¿no? Que además ahora se incrementan como consecuencia de este acuerdo en términos reales de aquí al 2027 de una manera significativa y sobre todo para que no queden por debajo del umbral de la pobreza. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista del trabajo autónomo, esta reforma es una reforma que mejora en términos de equidad.
No se ha extendido la cotización adicional de solidaridad al trabajo autónomo, cosa que nosotros, bueno, pues hemos intentado que se extendiera también, porque el autónomo que tiene más de 54.000 euros tiene que contribuir también y creemos que eso no es justo. No ha habido manera de que eso se incorporara en el acuerdo en este momento. El gobierno lo remite en todo momento, insiste en que cuando finalicemos la confluencia del RETA es cuando lo haremos. Bueno, yo creo que eso habrá que volver a replantearlo en el futuro. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a Laura. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Adrià. Gracias, Carlos. Gracias. Me dejáis mirando la hora del futuro.